6. El placer de leer, otra vuelta de tuerca. Los que lidiamos con la escritura solemos desconfiar de las frases publicitarias, las máximas, los eslogans, los refranes, las consignas, las muletillas y, en general, de toda forma de lenguaje congelado. Imaginamos que, cuando las palabras se endurecen en una fórmula, cuando dejan de ir y venir, de buscarse, blandas, por entre los repliegues del cuerpo de un texto, cuando se vuelven estatua. Seguramente nos están haciendo trampa. Tememos que ya no sirvan para mostrar sino para ocultar, que sean engañosas. Nos da pena que dejen de ser los animalitos silvestres que eran para volverse trinchera. Y suponemos que, cuando eso sucede, tal vez sirvan para aplastar, para combatir o para defenderse, pero ya no más para decir. Al fin de cuentas se sabe de muchas palabras trinchera que se convirtieron en cárcel y de muchas palabras bandera que terminaron ahogando en un abrazo mortal al propio abanderado. Por eso pensé que esta podía ser una buena oportunidad para sacudir algunas de esas mantas duras que echamos encima de las cosas. Me interesa aquí sobre todo una fórmula, un eslogan que ha venido recorriendo la educación, formal y no formal de estos últimos años, el placer de leer. Estoy segura de que a todos resulta familiar, en cambio, no estoy tan segura de que les traiga resonancias, de que les signifique, de que les diga cosas. Sé que lo van a reconocer de inmediato y que, de inmediato, sin el menor titubeo, lo van a clasificar como perteneciente a cierto paradigma educativo y no a otro. Como propio de ciertas personas, de ciertos discursos y no de otros, que lo van a vincular con ciertos libros, ciertos ensayos. No sé, en cambio, si todavía podrán reconocer como palabras, las palabras que están ahí encerradas. El placer de leer es fórmula, y fórmula muy sólida, muy soldada. Admito entonces que lo que les propongo que hagamos aquí implica alguna violencia, supone desoldar lo soldado, y eso nunca es fácil. No es una propuesta caprichosa, creo. Es necesaria, porque y vuelvo a lo del principio, las palabras no solo se sueldan entre sí, sino que se sueldan alrededor de nuestro pensamiento. Y terminamos convirtiéndonos en prisioneros de ellas. 14. Para empezar, es un buen ejercicio de lectura. Propongo que tratemos para nuestros adentros de arrimar a esa cajita tan bien cerrada el placer de leer la mayor cantidad posible de ideas afines. Es un modo de rodearla para después tomarla por asalto. Por mi parte, voy a enumerar, sin criticar, algunas ideas que suelo encontrar asociadas de manera bastante cristalizada con la frase de nuestros desvelos. Con el placer de leer vienen siempre comodidad, facilidad, diversión, humor, buen humor, a veces solo a veces elección, libertad. Con el consiguiente dibujo de un universo opuesto donde están reunidos la incomodidad, el esfuerzo, la preocupación, el rigor, el deber, la disciplina, etc. El orden de la enumeración de las ideas asociadas no es del todo arbitrario. Creo que en general la comodidad y la facilidad tienen una presencia más clara que la elección, por ejemplo, y muy a menudo derivan en comodidad física. El símbolo han sido, ya se sabe, los almohadones lo blando, opuestos al símbolo duro de los pupitres. El placer de leer ha sido la bandera de una campaña necesaria, de una empresa honrada. Se trataba de rescatar la lectura de los cotos cerrados y poco aireados en que estaba encerrada, aflojándole el corset, soltándole las trenzas, permitiéndole andar sin zapatos, propiciando en cierto modo el regreso a una lectura natural, a la lectura espontánea, a la codicia autónoma del texto. Absolutamente saludable y necesaria ventilación, insisto, que se insertaba, por supuesto y como sucede siempre, en cambios de actitud más amplios, en muchos gestos nuevos. Muy especialmente, a mi modo de ver, se ligaba con el rescate del juego como sede natural del aprendizaje. Me refiero a que, en la raíz de la exhortación al placer de leer está el descubrimiento del juego, y que ambos conceptos han hecho carrera juntos. Presuponen, a su vez, una asociación natural, nunca cuestionada, entre juego y placer, opuestos, otra vez, a trabajo o esfuerzo y displeise. Rápidamente se soldaron unas palabras a otras, unos conceptos a otros, con lo que fueron perdiendo la fuerza revolucionaria que tuvieron en sus comienzos. La valorización del juego como constructor de la inteligencia que sacudió las estructuras con fragor semejante al producido en su momento por el psicoanálisis y tuvo tan extraordinarias y apasionantes consecuencias en la educación y en la epistemología derivó muy pronto en consignas.
Y las consignas se endurecieron sobre muchos deslizamientos semánticos en los que nadie pareció reparar en los momentos de euforia. Deslizamientos semánticos. Resbalones en los significados y en las connotaciones que derivaron a su vez en cambios de denotación, porque es fácil que uno empiece matizando una palabra y termine hablando de otra cosa. Lo que se nota aquí es un deslizamiento dentro de los significados de algunas de estas palabras clave que hemos tomado de protagonistas: juego, placer, lectura. Me gustaría repetir en cámara lenta algunas pequeñas traiciones. Por un lado, hay un deslizamiento modal, de actitud del emisor con respecto al receptor, digamos. A la enunciación indicativa de que los niños juegan, y de que, cuando juegan, se construyen, siguió primero una apelación: entonces juguemos. Y luego un pasito más hacia la orden, el franco y desembozado imperativo: hay que jugar, inventen juegos. La primera patinada, entonces, fue del indicativo al imperativo, de la enunciación a la orden, de la ciencia a la normativa. Simultáneamente con esta pirueta de los modos verbales, que fueron de la constatación de un hecho y el consiguiente deslumbramiento por el hallazgo a la didáctica. Se produjo otro deslizamiento paralelo, esta vez en el significado de la palabra misma, en su jugo connotativo, digamos. El juego, que es en la infancia una actividad no solemne, claro está, pero sí perfectamente seria, en la que el que juega busca construirse un lugar en el mundo. De a ratos en forma gozosa dominándolo, de a ratos explorando casi a ciegas, buscando, o purgando tristezas, o anticipando temores, o enmendando faltas, pasó a ser el juego juguetón. El juego sin compromiso ni consecuencia. Grave, imperdonable deslizamiento. Quien que haya visto jugar a un niño dejó de notar su absoluta entrega. Cuando un niño juega, se le va en ello la vida. El juego tiene riesgo, no es un simple pasatiempo. De ahí al juego juguetón, a la consigna de que la cuestión es pasarla bien, divertirse. Hay un trecho y un pozo. Es en este contexto de pequeños deslizamientos y pequeñas traiciones que se inserta, me parece, la cuestión de la lectura placentera, del placer de leer. Al que intento aquí dar una nueva vuelta de tuerca, con la esperanza de que nos depare nuevos significados. ¿En qué consiste el placer que me depara un poema, por ejemplo el soneto de Quevedo acerca del triunfo del amor sobre la muerte? 15. Esas líneas no me hacen reír, me hienden. No me acarician. No me llevan de la mano ni me resultan fáciles, hay muchas contorsiones, claves ocultas, asombrosos encabalgamientos. Me exigen más bien y me sobresaltan. Y sin embargo, o por eso, me hacen gozar. Me gusta que me atraviesen y se queden ahí en su apasionada promesa de inmortalidad. Me gusta que no se consuman, que no se me agoten en la lectura. Que me dejen la sensación de que puedo seguir mascándolas y robándoles los jugos secretos para siempre. Lo he venido haciendo en los últimos 30 años y confío en seguir haciéndolo hasta el final. Me pregunto si el placer de la comodidad, el placer blando como un almohadón que evocábamos al principio, deja sitio para un placer como este que me produce el soneto, el placer con desafío. Propio del lector que acorrala un texto y lo toma por asalto y lo penetra y es penetrado por él una y mil veces, porque el misterio sigue estando, resiste. Y, como lo que me he propuesto hacer aquí no es cómodo sino incómodo, no es simple sino complejo, voy a dejar suspendida la grave pregunta acerca del placer que me suscita el poema. Para hacer un rodeo y volver a la cuestión desde otro sitio. Ensayo otro camino y busco llegar al placer de leer pasando por el placer de escribir si es que ese animal existe, porque me parece que uno puede iluminar al otro. Voy a intentar describir algún momento de la escritura que uno pueda llamar placentero o, mejor, gozoso, porque hay pocas zonas serenas. Los mejores momentos se producen, creo, cuando llego a zonas no planeadas de antemano, necesariamente se llega a zonas no planeadas en la escritura, y las atravieso bien montada en las palabras. Cuando no hay astillas ni corcovas ni leches agrias, cuando el texto no solo suena bien sino que suena con música verdadera. A veces predomina la sensación de poder, el dominio sobre las palabras. Los casos de la sátira, la parodia o la ironía son dominantes y dan gozo. Otras veces predomina la búsqueda por zonas boscosas, poco iluminadas, donde se va a tientas entre las palabras, ahí se goza cuando se encuentra. No me gustaría dejar la sensación de que la escritura es algo mágico o místico, no lo es. Es un oficio,
solo que se ejerce sobre una materia muy escurridiza, las palabras, que ofrecen resistencia y que, como contienen en ellas toda la cultura, conducen a sitios insospechados. Esa cuota de exploración y riesgo asocia la escritura con el juego infantil, con sus gozos y sus sombras. El que escribe, como el niño que juega, busca. Busca construirse. Ensaya formas de dominio sobre el universo de las palabras, que le ofrece resistencia, del mismo modo en que el niño que juega ensaya sus dominios. Construye lo propio y trata de domesticar al mundo. Se goza cuando se encuentra, aunque lo que se encuentre no sean a veces más que otros caminos para seguir buscando. Para el escritor su escritura, como para el niño su juego, son cosas perfectamente serias. Jugar. Escribir. Y leer. Leer es, en un sentido amplio, develar un secreto. El secreto puede estar cifrado en imágenes, en palabras, en trozos privilegiados de ese continuum que llamamos realidad. Se lee cuando se develan los signos, los símbolos, los indicios. Cuando se alcanza el sentido, que no está hecho solo de la suma de los significados de los signos sino que los engloba y los trasciende. El que lee llega al secreto cuando el texto le dice. Y el texto, si le dice, entonces lo modifica. El lector entra en relación con el texto. Es él el que le hace decir al texto, y el texto le dice a él, exclusivamente. Lector y texto se construyen uno al otro. Jugar, escribir y leer tienen, parece, algunas cosas en común. Y no creo que haya que desprender los ejemplos más elaborados de lectura de las formas elementales de la alfabetización. Leer es leer a Joyce, y también descifrar con esfuerzo una palabra. Son solo momentos, y tienen mucho más en común que diferencias. El texto que está ahí para el primer desciframiento, misterio inicial. El texto, descifrado, ¿qué dice? Y el texto, por fin leído, ¿qué nos dice? Que entra en diálogo con lo que somos y, por lo tanto, nos modifica. Pensemos por un momento en lo que ha sido la lectura en nuestras vidas, sin dejar afuera ni al que somos ni al que fuimos. Incluyamos al lector del bello soneto de Quevedo. Pero también al pequeño héroe que está atravesando el arduo bosque de la alfabetización y avanza con una mezcla de audacia y de cautela sobre el renglón escrito. Sosteniéndose en el dedo para no caerse en el caos, topándose con letras fáciles y con letras peligrosas. Con señales que reconoce de inmediato con una sonrisa y con otras que le envían mensajes confusos, que lo sumen en el desasosiego. Pero que por fin arriesgando a veces una apuesta termina por conquistar, para su gozo. ¿Quién dijo que leer es fácil? ¿Quién dijo que leer es contentura siempre y no riesgo y esfuerzo? Precisamente, porque no es fácil, es que convertirse en lector resulta una conquista. Precisamente, porque no es fácil, es que no es posible convertirse en lector sin la codicia del texto. Si leer fuese solo vivir entre almohadones, los planes de lectura y otros afanes no tendrían el menor sentido. Hizo falta alguna vez convencer a la gente de que la descansada contentura es una gran ventaja. En cambio, nos desvelamos por provocar la codicia del texto. Sabemos que solo ella justifica el esfuerzo. Que leer vale la pena para develar el secreto. Y, sin embargo, antes de empezar a leer, el secreto está bien encerrado. ¿Cómo saber si es codiciable? Es codiciable, precisamente, porque lo único que promete es la lectura, el juego, es decir, promete dejarse construir si dejamos que nos construya, promete decirnos algo. Hay tanta distancia entre la lectura incipiente del que busca el sentido perdido en el mar de los signos y la lectura del lector formado que, desafiado por un texto, busca penetrar en él por diferentes puertas. No son, los dos, buscadores de tesoros, de secretos, no corren los dos sus riesgos. Vuelta atrás, entonces, para revisar el juego juguetón, el almohadón como símbolo y la facilidad como bien supremo. Y permíteme intentar una vuelta más de tuerca. ¿Qué se traerá bajo el poncho ese placer de leer, al parecer tan manso e inocente, tan amable, tan atractivo, tan blando, tan muelle si se lo contrapone al rigor de la letra con sangre entra? Convengamos que la facilidad y la comodidad, que ya identificamos como compañeras inseparables de la consigna en su curso corriente, excluyen todo riesgo. Si es fácil y cómodo, no hay peligro. Y un paso más, si no hay peligro es porque todo está bajo control, porque todo está controlado. Es curioso,
pero terminamos llegando por otro camino al mismo punto. Habíamos salido al rescate de la lectura porque estaba encerrada en cotos poco ventilados y resulta de nuevo controlada, y entonces encerrada, trenzada, encorsetada. Es curioso, pero no es extraño. La facilitación controlada, era ese el espíritu de los comienzos. Llegados a este punto en el que, insólitamente, hemos juntado al juego, la escritura, la lectura, el placer, el almohadón, la sangre que ayudaba a entrar a la letra, Quevedo. Los goces y los desvelos del novato de primer grado, más algunos otros ingredientes que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, tal vez hayamos terminado por desoldar algunas cosas soldadas. Abrir algunas ranuras o, al menos, introducir inquietud donde antes había solo complacencia. Y, llegados a este punto, exactamente a este punto lo sé, comenzará el clamor por nuevas certezas, el ruego por que aparezcan máximas, otro eslogan, consignas, refranes. Muletillas que hagan más fácil la vida, ya que es muy difícil vivir sin ellas. Es en este punto también donde asumo las consecuencias de defraudar a los rogantes. Tal vez no haya modo de sobrevivir sin fórmulas nuevas, pero no seré yo quien las otorgue. Y no por pereza, por no pensar más, sino, precisamente, porque no hay más remedio que seguir pensando. Y leyendo también, que es una actividad bastante más aventurera que un almohadón, por suerte. Córdoba, 1991, notas. 14. El placer de leer es el título del famoso ensayo en que Roland Barthes busca fundar, según sus propias palabras, una erótica del texto, de la lectura, del significante. Su definición, sin embargo, se ocupa de diferenciar placer y goce. Nada hay más cultural, y por lo tanto más social, que el placer. El placer del texto, que opongo aquí a goce, está ligado a todo un aparato cultural, o, si se prefiere, a una situación de complicidad. De inclusión, bien simbolizada por el episodio en que el joven Prost se encierra en el gabinete de los senderos de Iris para leer allí sus novelas, apartándose del mundo. Encerrado en una suerte de paraíso. El goce del texto, en cambio, es atópica, asocial, se produce de manera imprevisible en las familias de la cultura, del lenguaje, nadie puede dar cuenta de su goce, ni clasificarlo. Una erótica de la lectura. Sí, con la condición de que no se elimine nunca la perversión, y hasta diría, el miedo. 15. Una nota al pie es un lugar tan bueno como cualquiera para recordar un soneto inolvidable, cerrar podrá mis ojos la postrera sombra, que me llevaré el blanco día, y podrá desatar esta alma mía. Ora, a su afán ansioso lisonjera. Mas no des otra parte en la ribera de Xara la memoria en donde ardía, nadar sabe mi llama la agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido, venas, que humora tanto fuego han dado, médulas, que han gloriosamente ardido, su cuerpo de Xarán, no su cuidado, serán cenizas, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. Ilusiones en conflicto. Literatura y escuela. ¿Qué lugar ocupa la literatura? Podríamos decir el arte simplemente. Si no fuera porque la literatura tiene la particularidad de estar hecha de palabras, en la vida de las personas, en la vida de los pueblos, ¿y qué lugar ocupa en la escuela? Es un lugar semejante funcionalmente. De manera tal que se podría decir que quien entró en tratos con la literatura dentro de la escuela está mejor preparado para entrar en tratos con ella fuera de la escuela. En otras circunstancias de su vida.